economía, política, deporte, cultura, entretenimiento. Amigos, amigas, No es bienvenidos grabado, ¿no? a una nueva entrevista. Les saluda Sergio Tufiño. Como siempre es grato compartir con todos ustedes. En esta entrevista, en este video, la verdad, vamos a tratar temas muy importantes en torno al Ecuador político, porque en febrero de 2021 vendrán las elecciones. Hay muchas dudas, todavía la gente espera ver ya definidos los binomios que serán candidatos a la presidencia de la República. Vamos a estar conversando de todo esto y de la política ecuatoriana. ¿Qué pasa actualmente? Así que estamos con un invitado especial, muy conocedor al respecto también, con amplia experiencia y, por supuesto, el consultor político Jorge León. Así que le doy la más cordial bienvenida, estimado Jorge, y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Forma telemática están los amables modelos. Así que encantado, muchísimas gracias por el espacio, a las órdenes. Muy bien, estimado Jorge, quiero empezar directamente pues preguntándole sobre su opinión, el panorama de acuerdo a su criterio en la política del Ecuador, en el contexto en que vivimos actualmente. Estamos a 6 meses de las elecciones de 2021, están 19 binomios, algo inédito también porque por lo general no es tan alta la cantidad que son candidatos a la presidencia del Ecuador. ¿Cuál es el panorama político desde su perspectiva? ¿Y qué le dice también que existan tantos candidatos a la presidencia? ¿Se habla de una fragmentación política en el país? Bueno, Sergio, aquí cabe normalmente hacer algunas acotaciones porque hay dos preguntas en una sola. Si bien es cierto, hay una cantidad extremada de binomios, se bajaron, al final de cuentas se terminaron bajando 3 binomios, lo cual iba a hacer que el tablero electoral, desde mi perspectiva, tenga alrededor de 21 precandidatos o 21 candidatos, que esto no precisamente quiere decir que somos un país rico en democracia, ¿no? O que existe una democracia completamente abrumadora. Sobre eso hay algunas aristas o hay algunas variables que puede ser por una deslegitimidad del gobierno de turno, en este caso el del presidente Moreno, que no llega ni siquiera al 5% ya de aceptación y de aprobación dentro de su mandato, de los 6 últimos meses que le queda de mandato, por lo cual se abre este abanico de posibilidades en donde usted dice ante un candidato débil, ante un candidato que no va a repetir, no va a sacar, en este caso, como, ninguna figura completamente fuerte en su gobierno, que usted diga, ok, este es el que se va a ir perfilando como el candidato oficialista o como el candidato que va a representar al movimiento de turno. Este gobierno, por lo general, se ha caracterizado por una de las carencias dentro del gobernante. Hemos tenido, creo que también dentro de la historia republicana, según lo que he leído, como en ninguna otra ocasión dentro de nuestra historia republicana, como te comentaba, 4 vicepresidentes en un mandato. De los 4 vicepresidentes, 2 están juzgados. Uno dicen, ¿no? Dicen, porque no tengo pruebas de aquello, que también está inmiscuido en casos de corrupción, lo cual la mayoría de los ciudadanos estamos hastiados directamente de la corrupción. Pero regresando a la pregunta inicial de los 19 binomios, como te digo, una candidatura, un liderazgo completamente débil, de que existan 19 binomios como tal que busquen llegar a Carrontén. La segunda variable, y no menos importante que la primera, es que muchos de los candidatos, los movimientos políticos, incluso los ciudadanos, desconocen del Código de la Democracia, que es, digamos que entre comillas, el reglamento o es parte de la ley electoral, en donde las organizaciones políticas o los movimientos políticos tienen máximo 3 corridas, por así decirlo, tienen 3 opciones, 3 oportunidades, 3 posibilidades de captar o un número importante de votos o escaños dentro de una asamblea en este momento, o de dignidades dentro de las alcaldías o de las concejalías o presidentes de juntas parroquiales, para permanecer en el tablero electoral y que la vida política de ellos no se extinga, no se muera directamente. Ya tenemos casos como el
el partido de Álvaro Noboa, que fue eliminado, el primer partido de él, el PRIAN, y ahí el crear el adelante ecuatoriano adelante, el mismo partido en el proceso de recolección de firmas para volverse a inscribir, y eso al final de cuentas también demanda que haya candidaturas por estos movimientos y relaciones políticas, independientemente que ellos sepan que en estos momentos en las encuestas hay gente que ni siquiera los conoce como tal, pero les permite a ellos mañana más adelante, según su estructura, según su fortaleza o según su candidato, ponerse en mesa de negociación, ¿no? Y ponerse en mesa de negociación es, ok, yo declino mi candidatura para sacar una sola lista, para tener una sola lista, pero yo quiero espacios de poder, ponemos un procurador síndico, un procurador de la alianza que se formen los movimientos, y de ahí en más pues yo tengo el espacio número 1 de la asamblea por una provincia o tengo por la nacional, y en fin, jugando en estos roles de querer captar espacios de poder dentro de estas elecciones. Entonces, esas son completamente dos variables dentro de lo que te comentaba acerca de los 19 binomios que directamente pues no enriquecen en lo absoluto la democracia, mi querido Sergio. Por supuesto, es una fragmentación grande, pero no sería de ideologías, sería tal vez de una ambición al poder o a qué más se le puede atribuir, y sobre todo también esta parte de que sería importante una coalición, una unión para que no sean tantos partidos políticos que estén para la presidencia. Las coaliciones, mi querido Sergio, sí, a medida que se trabaje por un proyecto de país, más no un proyecto de la organización política para tener un espacio de poder. Son dos cosas completamente diferentes y que al final de cuentas lo que hemos visto es que se conforman estas organizaciones políticas para tratar de buscar un espacio de poder, un escaño o en su efecto, mañana o más adelante, tener funcionarios o tener personas de la organización política dentro de la función pública como tal. Resolviendo un poco la interrogante que tenías acerca de la ideología, desde mi perspectiva, Ecuador es un país que no tiene ideología política. Ojo, no digo que no existe ideología política, existe, pero aquí derecha. Hoy por hoy los candidatos, si usted los ve, se están inclinando un poquito más a centro derecha y te dicen, yo soy de centro derecha, pero a veces ni siquiera saben qué mismo es centro, qué mismo es derecha, a qué responde absolutamente esto, y lo de izquierda pasa exactamente lo mismo. Con el movimiento de la Revolución Ciudadana arrancó siendo un movimiento de izquierda y hoy por hoy ellos se denominan progresistas, ¿no? Es decir, ya no soy tan rojo, ya no soy tan tirado a la izquierda, ya me estoy tirando un poquito como para el centro, ¿no? Y esto te permite negociar. Y te repito y te recalco, desde mi perspectiva, desde mi opinión y mi poco conocimiento en esto, es que Ecuador no tiene ideología política completamente marcada, lo cual tengas tendencias muy fragmentadas o tengas tendencias muy radicales como si sucede en Chile, izquierda y derecha. Para de contar, hermano, no hay vuelta que darle aquí. O tengas tendencias como las que ocurren en España, tienes izquierda, que en este caso es el PSOE, Podemos también, que es un poquito más radical, y tienes movimientos de derecha o de centro derecha, que es el PP, y en este momento, como tal, tienes 4 fuerzas políticas, autoridades, lo cual aquí hace que mañana aparezca una organización política que complete el formulario del Consejo Nacional Electoral, arme su organización política y te diga yo soy de centro izquierda, yo soy de centro derecha, yo soy de centro, yo soy humanista, yo soy católico, lo que fuera, y al final de cuentas tienes vida completamente jurídica. Lo de la fragmentación del voto, o más que de las candidaturas, al final de cuentas, desde mi perspectiva, leí incluso hace unos pocos días un comentario de un medio también digital, en el cual mencionaba que hay 19 de estos 19 precandidatos que existen como binomios, que al final de cuentas no son los finales todavía, y es lo que hay que aclararle a quienes nos están escuchando. No están completamente definidos, están en una fase de análisis si se aprueban las candidaturas de ellos o no, si se establecen alianzas o no, y después del 15 de septiembre ya sabremos exactamente con cuántos caballos vamos a correr en estas vueltas electorales, ¿no? Utilizando un término épico. Pero la fragmentación de este voto, te decía, dicen, hay X cantidad de candidatos sobre el lado de la izquierda. Y
Eso desde mi perspectiva es completamente falso. Están tirados de centro hacia la derecha que de centro hacia la izquierda. Y ahí, dentro de esa misma fragmentación o de esos mismos 19 prebinomios, existen al final de cuentas, mi querido Sergio, 4, 5, 3, de 3 a 5, por establecerte un rango de quienes realmente tienen posibilidades, ¿no? Del lado izquierda tienes a Yacu Pérez, con quien todavía no ni siquiera especial, y el correísmo, la línea de progresista que tiene ahí. El resto son más pegados hacia la derecha: Concertación, el Partido Social Cristiano, el Movimiento Creo, Suma, en fin, son los primeros que se me vienen en este momento a la cabeza, pero de ahí en más, todos son más de centro hacia la derecha, ¿no? Y también lo que normalmente están haciendo en este momento es pensando que este discurso de unidad, al final de cuentas, va a terminar no fragmentando la votación, pero sí va a terminar, sí va a terminar dividiendo el voto. Si ya no lo dispersa, sí, es correcto. Ahí se bajó Álvaro Noboa, se bajó Otto Sonnenholzer, se bajó Fernando Valde. Dijeron, no, yo lo que no quiero es fragmentar el voto, no quiero dispersar el voto. Sí, no fragmentas el voto, pero lo polarizas. Porque probablemente, acorde al escenario que tenemos ahorita, lo que vayamos a ver en elecciones es un discurso de pobre versus rico, de izquierdas versus derechas, como tal. Que eso realmente no es lo que necesita en este momento el país. Y te digo que no lo necesita porque nadie está hablando que vivimos una crisis económica, nadie está hablando que estamos terceros en el ranking de riesgo país con 5.500 puntos, lo cual hace poco atractivo al Ecuador para que venga la inversión extranjera. Y si tú no tienes liquidez porque no tienes moneda propia, tienes que buscar los mecanismos para solventar a la empresa privada, para solventar también a la empresa pública o el aparataje público también, y hacer atractivo para que mañana más adelante la primera fuente de ingresos que tienen los ecuatorianos, que es un trabajo, lo obtengas al final de cuentas para todos, que son, creo, las problemáticas mucho más fuertes, mi querido Sergio, que tenemos hoy en día por las elecciones. Muy bien, estimado Jorge. Bueno, por otro lado, en torno a la política ecuatoriana, ¿cree que está debilitada en el país, que hay menos confianza en los partidos políticos y en los políticos como tal? Porque con todo lo que está pasando, obviamente, casos de corrupción tras corrupción, de diferentes aristas y candidatos o precandidatos en este momento que incluso son sentenciados con grillete, hace que se debilite también la política ecuatoriana. ¿Lo mira usted en ese panorama complicado que ha perdido la confianza por parte del pueblo ecuatoriano? Sí, o sea, sí, se ha ido perdiendo un poco la confianza acerca de lo que es la política como tal, pero a veces los ciudadanos no entienden que la política no es eso, que son los seres humanos que participan en la política quien la terminan dañando o quien la terminan lacerando, la terminan lesionando. Actos de corrupción, con ocupar que ponen a los primos, a los cuñados, a los amigos, a los vecinos, a los compadres, etcétera, etcétera, a manejar recursos de todos, recursos públicos. Y que lo mínimo que debería hacerse es que la persona que esté mañana más adelante en la función pública tenga ese deber de cuidar el recurso público y no más bien buscar la forma de enriquecerse a través de lo público para mejorar su estilo de vida, cuando la mejora del estilo de vida la queremos absolutamente todos. Entonces se produce esta falta de credibilidad del sistema político o de quienes participan en la política, que por eso hacen que el ciudadano de a pie, el ciudadano normal, no quiera inmiscuirse en la política. Y probablemente tienes cara de ser joven, los jóvenes tampoco quieren participar hoy por en la política porque está muy manchada, porque no quieren involucrarse en casos de corrupción, porque no tienen los suficientes espacios, porque no tienen las suficientes garantías. Entonces, el ciudadano a pie no le interesa el sistema político. Y tú lo puedes conversar en una encuesta, o a los amigos que nos están escuchando, hagan una encuesta rápida, hagan una encuesta breve, vayan a preguntarle al señor que vende algo en la esquina y pregúntenle si él realmente sabe cuáles son los candidatos y cuáles son los planes de gobierno. Y te aseguro que de 5, por ponerte un número, 5 no saben, o 5 no les interesa porque están más preocupados, primero, de solventar sus necesidades, segundo, de llevar el pan a su hogar, y tercero, probablemente de no quedarse, si es que tienes un trabajo fijo, de no quedarte ni siquiera sin trabajo. Entonces, nadie está pensando en este momento en
cuáles son los mejores candidatos, cuáles son los peores candidatos. Y por eso tenemos el porcentaje de incertidumbre que hasta el momento, a 6 meses de las elecciones, son arriba del 70%, en donde la gente no sabe por quién va a votar, no sabe por qué candidato va a ejercer, o no tiene afinidad absolutamente con ninguno de esos candidatos. Y los candidatos todavía no revisan eso, que no representan a un conglomerado importante, o no tienen representantes, o no están armando una propuesta que en sí recoja lo que quiere el sector de los jubilados, lo que quiere el sector de los empleados, lo que quieren los jóvenes, los que quieren los millennials, los que quieren también los papás de quienes están estudiando, y que obviamente lo que quieren es tener un futuro mejor para cada uno de sus hijos, que tengan muy buena educación, que tengan o que tengan fuentes para facilitarles y vivir. Que no solamente en esta elección, ya venimos hace 2 o 3 elecciones atrás, y no es un fenómeno que solo ocurre en Ecuador, es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, en donde la gente no cree en la política, o no cree en el político como tal, en ese ser humano que está utilizando la política, y que no entiende que la política realmente es el camino, es el vehículo más rápido para mejorar la vida a todos, absolutamente, porque con una buena política pública en economía, o una buena política pública en finanzas, una buena política social, una política pública social, tú puedes mejorar la vida no solamente a un ciudadano, puedes mejorar la vida a un montón de ciudadanos, puedes mejorar la vida a millones de ecuatorianos, y que también entiendas de que esto no es perenne, no es absolutamente para toda la vida, no lo vas a canonizar la política pública, porque tienes que irla moldeando conforme la sociedad se va desarrollando. Y sobre eso tienes que ir analizando cuáles son los resultados que tiene esta política pública que mañana quieres implementar. Pero hasta ahora, mi querido Sergio, ninguno de los candidatos habla de construcción de política pública, no te están hablando absolutamente de construcción de políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo, que es lo que el país necesita. ¿Qué vamos a hacer para reactivar la economía? Como punto 1, ¿qué vas a hacer para generar trabajo? ¿Qué vas a hacer para el tema de la salud? Si hoy por hoy las estadísticas te indican que lo que los ciudadanos están mucho más preocupados es el tema de la salud, porque nadie se quiere morir producto de la pandemia. Y segundo, la segunda preocupación que marcan las encuestas es el tema del trabajo. ¿Cómo hago o para mantenerme en mi trabajo, o cómo hago para tener una fuente de ingresos? Y si no es una fuente de ingresos por un trabajo que se genere por una empresa pública o privada, ¿cuáles van a ser las características o los mecanismos que voy a tener si de mañana más adelante decido emprender como tal? Que ninguno de esos candidatos los está recogiendo en este momento, y ya empiezan a tirarse dardos entre la izquierda, entre la derecha, entre los candidatos de la derecha, que tú dices esto y esto está mal, en que yo creo esto, y eso realmente no creo que sea lo que el país en este momento necesita, mi querido Sergio. Es decir, dentro de todas las aristas que usted menciona, pues los candidatos en sí estarían fallando en su plan de comunicación, en su estrategia política de dar a conocer a la gente aspectos que pueden ser más relevantes, pero que no lo están haciendo. Se está fallando desde esa parte por parte de los candidatos, me diría usted, en definitiva. Variables, son realmente algunas de las variables, pero también hay un error en los candidatos de Ecuador, y esto es un llamado de atención, consultoría política, en que traes consultores políticos de afuera que no conocen el mercado ecuatoriano, que no conocen las variables ecuatorianas, porque lo que quiere la gente de Guayaquil, por citarte un ejemplo, no es lo mismo de lo que quiere la gente de Quito, y de lo que quiere la gente de Quito de clase baja, de clase media y de clase alta. Son aristas completamente diferentes, que tienes que ver la forma de segmentarlos, que tienes que ver la forma de terminar construyendo una propuesta para todos. Entonces, no solamente fallan en la comunicación, porque los candidatos creen que una campaña electoral solamente se define por cómo voy estructurando mi comunicación, si yo pongo el video en 4K, si hago un eslogan chévere, si los colores que utilizo son bonitos, son coloridos. Y la comunicación política va mucho más allá, Sergio. Va a una investigación completamente profunda, va a tener data importantísima, va a tener a resolver realmente cuáles son los problemas en este momento aquejan al Ecuador, mañana por otros. Y los candidatos tienen que construir esas propuestas como tal. No solamente se ciño, se marca en que los candidatos
no se preocupan del tema de la comunicación como tal. La comunicación es una variable o es una pequeña arista que, claro, es la que todo el mundo termina viendo, pero hay absolutamente toda una incorporación de un equipo de trabajo, y por eso en consultoría política no nos vendemos solos. Yo no me vendo como el gurú, como la única persona que sé o como el sabelotó, sino en un equipo de trabajo en donde trabajamos con investigadores, en donde trabajamos con gente que esté encargada de las relaciones públicas, trabajamos con gente que maneje crisis, trabajamos con gente que maneje redes sociales también. Y no redes sociales para crear una campaña basada en fake news, sino realmente para darle, si mi candidato le escribe o a mi candidato le escribe un ciudadano, le dice, oye, por los jóvenes, el candidato conteste. Si no, va a ser el equipo que esté atrás, pero que al menos le conteste en base a la propuesta. El votante, mañana o más adelante, se sigue tomado en cuenta dentro de tu proceso. Millones de ecuatorianos también. Muy bien, estimado Jorge. Bueno, en esa parte también coincido con usted. Y justamente hablando de las estrategias comunicacionales, que también pues dentro de todo lo que es una campaña política es una arista importante, en ese sentido, pues en estas épocas de pandemia, la publicidad, las campañas han sido totalmente diferentes, debido a que no se pueden realizar las aglomeraciones, no pueden salir a las calles, no pueden cerrar su campaña con artistas, como era muy acostumbrado. En ese sentido, ¿cuál ha sido el mayor reto también para los partidos políticos, en este caso, de ejercer justamente sus campañas mediante prácticamente redes sociales, que ha sido casi todo lo que se ha hecho? Todavía estamos muy pronto para ver realmente cuáles son cómo terminan evolucionando las estrategias de comunicación dentro de las campañas electorales. Lo que sí es cierto es que la tecnología, la innovación, la telemática, como lo quieres tú llamar, hoy por hoy llegó producto de la pandemia, pero ya para quedarse con nosotros. Esta entrevista que probablemente yo tenía que antes ir a Quito, tenía que hacer la llamada telefónica, hoy la estamos haciendo yo de Guayaquil en mi amigo, y tú la estás haciendo probablemente desde una sala de un estudio. Entonces, hoy estas facilidades, claro, reduce meeting o reduces el meeting a carácter digital, que ya no te permite tener esas aglomeraciones gigantescas en donde tú decías compradas o no compradas, con adeptos o con adeptos que vayan simplemente a hacer bulto, porque es la realidad. Termines al final de cuentas vendiendo una idea de que tú eres el candidato que mayor aceptación tiene, porque te fueron 10.000 personas a tu meeting, 10.000 personas a tu lanzamiento de campaña, a tu inscripción de la candidatura. Y ahí también el llamado a atención, mi querido Sergio, es también a ir evolucionando, ir avanzando y dando pasos agigantados también en la tecnología. Por ejemplo, hoy tenemos, y mañana más adelante no saben, fue noticia de esta semana el hecho de que la ministra de Gobierno, con absoluto desconocimiento, haya dicho que pretende no ponerle la multa a la gente que no vaya a votar. De alguna que otra manera es decirle a la gente que no vaya a votar, que no hay obligatoriedad para votar cuando está consagrado en la Constitución que el voto todavía en Ecuador es obligatorio, y que para hacer ese tipo de cosas no basta con salir a la Cámara y decirlo, sino hay que hacer reformas en la Constitución. Si mañana más adelante tú quieres habilitar un voto facultativo, no, como punto 1, como punto 2, es qué tan grave sería que al final de cuentas, si va un 10% de las personas a votar, ese 10% sea el que termina colocando autoridades y poniendo presidentes por el 100% de los ciudadanos, por el 50%. Eso no es democracia. Eso no garantiza absolutamente nada de que mañana se diga que ese presidente nos representa a todos, y ya hemos visto casos en donde ese discurso se da. Es decir, yo no voté por ese presidente no me representa, no es mi presidente, no fue por quien yo voté, no fue por quien le dije o quien le di el voto. Entonces, esas estrategias digitales van a funcionar mucho, las vamos a comer. Se va a tener que aplicar sin duda alguna muchísimo a la emoción, muchísimo a la segmentación. No queden 19 candidatos, terminen quedando 10, por darte un número, ¿ya? Y en esos 10 candidatos tú vas a tener publicidad invasiva en toda la red social.
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, cualquier aplicación que tú tengas en donde realmente el consumo esté, que mañana o más adelante es simplemente hacer o un zapping en televisión, que era que hacía antes, o simplemente pases, como ya tenemos sin ¿no? Porque la publicidad de X, Y, Z candidatos te aparece. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, al igual que la ministra de Gobierno, hubiesen planteado cosas completamente importantes al no tener fecha clara, tener directamente empezar a plantear reformas importantes al Código de la Democracia o a la ley electoral, por decirle, si hoy tú estás en la comodidad de tu hogar y tú no quieres salir porque no hay vacuna para el COVID y en teoría recién están haciendo pruebas en el mundo y no tenemos garantías de que a febrero ya esté la vacuna y ya estemos absolutamente todos vacunados y podamos salir a sufragar como antes, habilitemos el voto vía electrónica, habilitemos el voto por correo normal o por correo convencional, como funciona en cualquier otra parte del mundo. Y si lo vas a hacer por vía telemática, le brindes esos mecanismos de transparencia, que tanto los ciudadanos, el proceso ha sido completamente transparente y no te han inflado el padrón, no te han hackeado el sistema mañana o más adelante, como ya lo hemos vivido en algunas elecciones en Ecuador, en donde se fue el sistema electoral y resulta que tú estabas ganando una elección, el día siguiente ya el candidato que iba segundo te pasa en elecciones, que se presta para la mala interpretación, que se presta para juzgar probablemente un sistema. No te digo que los sistemas son infalibles, porque al final de cuentas la informática no es infalible, pero que tengas ese resguardo, que vayas evolucionando conforme a todos los años nos ha tocado evolucionar. Entonces, las estrategias de comunicación se van a ir direccionando, van a ir creciendo, se van a ir ampliando y vamos a tener probablemente en algún momento una irrupción dentro de nuestra cotidianidad con propaganda en cualquiera de las aplicaciones que nosotros hoy usemos. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. Y que, ojo con lo que te voy a decir, Sergio, no está regulado por el Código de la Democracia, no está regulado por el presupuesto electoral como tal. Entonces, esas reformas puedes haberle planteado como tal, decir, ok, vamos a limitar el gasto electoral. Si hoy por hoy estás discutiendo de estos 43 millones que son para la promoción y la difusión, que como Estado probablemente no le vaya a gustar a muchas de las personas que ven esta entrevista, es obligatoriedad del Estado dar a conocer a todos los candidatos que estén, los que fueran, 5, 4, 10, 9, 19, en franja completamente igual. Y este fondo partidario no va a las organizaciones políticas, no va al candidato como tal. Entonces, brindemos información realmente fidedigna, real, demostremos el hecho o busquemos la forma de empaparnos un poco sobre esto. Y es un fondo de promoción electoral que mañana un candidato como el que ya salió dijo, yo renuncio a esto. Discúlpame, entonces si tú renuncias a este fondo, ¿cómo vas a financiar tu campaña? ¿Qué estás tratando de decir? Que liberen esta medida y que cada quien promocione con cuanta plata más tenga. Entonces, eso no va a crear una justicia o no va a crear una equidad, no va a crear una paridad entre un candidato que tenga más recursos y un candidato que tenga menos recursos. Y eso el Estado ecuatoriano tiene que garantizarlo y a través de este fondo de promoción lo que busca es garantizar que todos los 17 millones de ecuatorianos estén directamente empapados de quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, en el tiempo que los candidatos quieran, porque esto también es importante darlo a conocer a la ciudadanía. El candidato es el que elige si quiere salir más minutos en televisión, si quiere salir más minutos en radio, si hace una pauta de 30 segundos, o hace una 20, o hace una pauta de 10 segundos, o crea clips de 5 segundos para sacarle mayor provecho a esa cantidad de pautas o a ese presupuesto que él tiene, trasladándolo a números, a ese presupuesto que él tiene dentro de la franja electoral como tal. Entonces, si quieren plantear reformas sobre ese lado, planteemos realmente reformas de fondo, reformas que realmente alivianan o le oxigenan la economía del Ecuador, como por ejemplo, decirte que tú renuncias al fondo partidario. Eso es realmente trabajar sobre una propuesta, decirle, ¿por qué el Estado ecuatoriano? ¿Por qué absolutamente tú y yo tenemos que desenvolver el presupuesto general, un fondo partidario para que las organizaciones políticas estén vigentes? Y no entendemos que por eso la gente se lanza a tratar de buscar un espacio, un curul, porque el Estado a mí me da promoción o el fondo de promoción electoral,
de este fondo partieron donde las organizaciones políticas reciben millones de dólares acorde a los escaños que tienen. Y el código de la democracia, el Instituto de la Democracia te indican que ellos tienen que invertir estos fondos no solamente para la supervivencia de su organización política, tienen que invertirlo en capacitaciones para los ciudadanos y tienen que invertirlo en capacitaciones en sus militantes. Pero, ¿cuántas organizaciones políticas hacen eso? ¿Qué organización política hace eso? ¿Qué organización política fomenta la participación democrática, fomenta escuelas de liderazgo, fomenta escuelas de formación política en donde de aquí a 4 a 5 años tengamos realmente una camada importante de candidatos y el debate no va a ser con los candidatos menos preparados, sino que el debate sea decir, chútale, qué tan buen candidato que somos, que la verdad no sé por quién votar. Porque lo que dice Sergio es correcto, está aplicando muy bien sus conocimientos, lo que dice Jorge también, lo que dice Cintia, lo que dice Pedro, lo que dice Juan, y que eso sea realmente lo enriquecedor en democracia. Y si no, que realmente cuando lleguen a obtener un curul en la Asamblea Nacional, de los 137 curules, realmente presenten proyectos. Porque si no, al final de cuentas, va a pasar lo que pasa ahora. Preguntemos o investiguemos un poquito más de los 137 asambleístas, cuáles han sido los asambleístas que más proyectos han presentado y qué asambleístas no han presentado absolutamente ni un solo proyecto. Y han visto casos como el de Dormita, la recaudadora, en donde hacía cobrar los sueldos, pero ella misma se pagaba doble, triple sueldo, o de un sueldo partía a 2 o 3 trabajadores. Entonces, esas cosas son las que tenemos que irlas puliendo, tenemos que ir viendo la forma en la cual realmente, mi querido Sergio y a los amables amigos que son ecuatorianos, que les vayamos devolviendo la confianza y que trabajemos en construir un país mejor para todos, que es lo que al final de cuentas creo que es lo que todos queremos, Sergio. Muy bien, estimado Jorge. De lo que usted acaba de exponer sus ideas, me quedo con 3 aristas. La primera, sobre los fondos de promoción hacia los candidatos presidenciales en esta oportunidad. Se estaría hablando entonces, en resumen, para aclarar un poco más, que la gente pueda tener una idea más clara, más profunda y por supuesto saque sus propias conclusiones. Porque mucho se debate esto de que debería ser quitado todos estos fondos para los políticos y que cada uno se financie con la plata que tiene. Pero desde su punto de vista se estaría hablando de una inequidad en una campaña política que prácticamente no le haría bien al sistema. Correctamente, sí, sí, y me mantengo en eso. Si yo elimino ese fondo de promoción del Estado, tú tienes el fondo de promoción y adicional a eso tienes un presupuesto de campaña también. Ojo con esto. No solamente la promoción por parte del candidato o no. De hecho, no lo tienes regulado tampoco en la red social. Ya va a existir una inequidad en esta elección. Ya lo existió en las elecciones pasadas, en donde al no estar regulado, tú veías pauta en Twitter, o sea, Instagram, la que sea, tú veías pautas del candidato que ni siquiera tú lo seguías, pero por medio de la pauta tú tenías directamente. Pero él no va a garantizar absolutamente la inequidad. Y el Estado, desde mi perspectiva, ¿qué? Tiene que velar de alguna que otra manera por garantizar esa equidad, de que todos absolutamente tengamos igualdad de participación, tengamos esta equidad, que es lo mismo igualdad que equidad, pero que al final de cuentas, si mañana más adelante, cuáles son tus propuestas, y sobre eso logres llegar mañana más adelante o aspirar directamente a un poder, porque si no, entonces mañana el que más plata tiene es el que va a terminar siendo, porque la gente lo va a conocer más, o va a conocer que no tienes cómo hacer territorio, porque probablemente sí, no tienes plata para la parte promocional, para la parte publicitaria, pero sí para el recorrido, para el puerta a puerta, no tienes cómo hacer reuniones en el país, no tienes cómo hacer reuniones más de 10 personas, no tienes cómo conglomerar a más personas. Entonces, esas cosas sí se van mermando y sin duda alguna no van a terminar generando una equidad que creo yo que ese sí es rol del Estado, marcar la cancha, rayar la cruz, no solamente que favorezca a un candidato o desfavorezca a otro candidato. Y que ya lo vimos hasta ahora y que han violado absolutamente toda constitucionalidad, todo precepto en donde la ley electoral te indica que tú no puedes hacer reformas ni al reglamento ni a la ley
un año antes de las elecciones, y hemos tenido hace 4 meses atrás, 5 meses atrás, una reforma a la ley electoral, en donde haces obligar a un candidato que tiene que ponerse en estructura partidista, pues si tú tienes mañana un presidente o alguien que se encargue de tu organización política, él puede inscribir tu lista sin ningún problema. No hace falta que vengan todos los candidatos o que estén todos los candidatos de manera presencial o no. Esto ya sea para beneficiar a uno o para perjudicar a otros como tal. Y eso tampoco es sano en democracia. No digo que sean santos, no digo que no tengan cosas que pagar si se demuestra así. Perfecto, que los paguen y que le caiga absolutamente todo el peso de la ley como tal. Pero no destruyamos una constitución, no armemos un reglamento solamente para favorecer a unos o disminuir a otros. Cambiaste el método de asignación de escaños de Hunt a Webster. Webster premia la votación unipersonal, es decir, si tú tienes un solo voto, pues ese voto se termina contando por uno solo y tú puedes pasar a primera posición y asegurarte directamente el escaño. Eso es sano en democracia, por así llamarlo de alguna manera, pero te inventas dentro del reglamento fortalecer el voto en plancha, condicionando al votante que si hay un buen candidato en una lista y en otra lista hay otro buen candidato, no tenga la posibilidad de partir el voto y de dar el voto realmente a gente que lo represente, que lleve buenos proyectos a la Asamblea Nacional, sino que digan a votar por la plancha. 5 organizaciones políticas como tal. Y puedes crear una crisis de gobernabilidad si esa mayoría que existe en la Asamblea no corresponde a tu organización política o no. Entonces son cosas que las autoridades de turno no ven, no trabajan hacia y no realmente se ponen condiciones y reglas completamente claras absolutamente para todos, ¿no? Y vas a crear una canibalización por una candidatura dentro de una organización política, en donde si tú me llamas a mí y me dices, Jorge, yo quiero que tú seas candidato, pues diré antes, o yo me creo la estrellita de Navidad, pues yo te voy a pelear el primer puesto. Pero tú puedes tener gente dentro de tu militancia, dentro de tu organización política, que se haya fajado trabajando 2, 3, 4 años con una aspiración justa para tener un espacio que hoy por hoy no se lo das. Y por esas mismas cosas que tiene el método y que tiene la reforma, vemos que la gente de la farándula, los cantantes están metidos como asambleístas, los que participaron en un reality están metidos, los futbolistas, sin desmerecer absolutamente a nadie, Sergio, pero hay que ser también responsables con el país, porque mañana estos personajes van a la Asamblea Nacional y se rascan la cabeza porque no saben si el proyecto, por cuántas comisiones tiene que pasar, cuántas comisiones son las que existen en la Asamblea Nacional, a qué comisión yo quiero pertenecer, cuál es mi proyecto, de dónde voy a sacar fondos, y terminamos escuchando lo que hemos escuchado desde las elecciones anteriores, o desde que yo estoy en elecciones. Yo voy a trabajar para legislar y fiscalizar. Ya, pero legislar y fiscalizar, ¿qué? ¿Qué vas a legislar? ¿Qué vas a fiscalizar? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿De dónde vas a sacar el presupuesto para esos proyectos? ¿Quién te los va a financiar? ¿Qué vas a hacer para que ese proyecto realmente sea viable o no? Y ahí el Estado ecuatoriano creo que tiene muchísima tela por cortar, muchísimas cosas por hacer, mi querido Sergio. Eso con respuesta a tu primera lista del fondo de promoción. Sí, muy bien. Justamente quiero seguir en este tema que acaba de mencionar al último. Como dato, pues, por ejemplo, en las elecciones de 2017, 10 asambleístas que ingresaron al curul, pues tuvieron trayectoria ya sea en las artes, en la televisión o en el deporte. Y de esos 10, obviamente, fueron solamente los que ganaron, porque de ahí hubieron muchos más candidatos que no llegaron. Entonces, bueno, se habla que para este 2021 no hay tantos candidatos tampoco de este sector, de la televisión, del deporte, de las artes, como lo hubo en el 2017. ¿Se debe a algún factor en especial? Quizás en ese sentido también la política está girando en un sentido positivo al mirar que en elecciones de 2021 ya no existan tantos candidatos de este sector, que por supuesto, como usted dice, no es por criticar o por en algún sentido de tener una mala concepción de las personas, pero para llegar a estos puestos sí deben tener una preparación muy alta. Yo creo que esta variable ya fue entendida por la mayoría de organizaciones políticas. Y te digo esta variable porque sí ha mejorado la masa crítica del votante ecuatoriano, y si él lo ve que viene de la farándula y que va a buscar una opción en la Asamblea,
simplemente ya se creó una conciencia de que ese candidato no va a hacer nada en la asamblea y no le voy a dar el voto como tal. De hecho, en la elección pasada lo que vimos sí fue una molestia por organizaciones políticas que ponían a gente que no sabía absolutamente nada del tema. Entonces creo que eso responde más a esa variable, en decir, si yo tengo a alguien que tiene, me voy a inventar ahorita, 200,000 seguidores en Twitter y lo creo influenciador, lo creo que es la panacea en Twitter y que él mueve toda la red social, le voy a dar una lista, mañana o más adelante ella un puesto. Eso es una métrica. Tú puedes tener 10,000 seguidores en Instagram, 500,000, 1,000,000 de seguidores en Instagram, pero no quiere decir que de ese 1,000,000 de seguidores todos van a votar por ti. O si tú vas manejando un perfil que es más ciudadano, que es más dedicado a cualquier otra cosa, que haga match con tu candidatura o no. Creo que esa variable y esa arista responde más a esa toma de conciencia, a esa. Segundo, que la mayoría de estos personajes en algún momento, como tal, lo que hacían es simplemente poner su nombre, prestar su nombre, vendían su puesto, por así llamarlo, por así decirlo, decían, mira, a mí con tal de que me pagues esto, dale, no hay ningún problema, ponme. Y yo mañana no me interesaba absolutamente por nada, y de ahí hemos visto una serie de cosas que realmente pueden sonar jocosas hoy por hoy, pero que son anecdóticas para decir cómo funciona nuestro sistema electoral, ¿no? Y creer que a través de esto, de esta lista u otro, o presidentes de clubes importantes que tienen espacio en el fútbol ecuatoriano, mañana deciden lanzarse como candidatos o no y han perdido las elecciones. Pierden las elecciones, pero dicen, no, pero yo soy el presidente del equipo más popular del país. Sí, pero eso no es garantía de que mañana la gente te vea como un gobernante, te vea como un administrador serio, te vea como un gestor de obras, te vea absolutamente como un canal en donde mañana o más adelante tú vas a llevarle bienestar a los y las ciudadanas ecuatorianas. Muy bien, estimado Jorge. El segundo punto que quería justamente tratar sobre su comentario de hace algunos minutos fue sobre justamente las redes sociales. En estas épocas tan globalizadas que obviamente se aprovecha tanto el uso de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y también TikTok en los últimos años, pues justamente estaba leyendo que existe un mecanismo de Facebook que identificará a los anuncios políticos con una etiqueta para informar quién está detrás, cuánto más o menos ha sido la inversión aproximada, quién lo pagó y a quién va segmentada la publicidad. ¿Qué opinas sobre este mecanismo de esta plataforma social respecto justamente a las publicidades políticas? La campaña se va a terminar tornando una campaña digital como lo conversamos hace unos minutos atrás, ¿verdad? Pero está perfecto que te dé completamente la métrica. Lo que no está es regulado, y al no estar regulado, lo que va a hacer es mañana más adelante que tú montes la pauta, montes la segmentación sobre cualquier red social que tú tengas. Ahora, dicho esto, también hay algoritmos dentro de la misma red social, porque la red social lo que quiere es rentabilidad, Sergio, y eso no nos podemos olvidar nosotros. La red social lo que quiere es que tú le pautes, que tú le des plata, que sea rentable para ellos, y mañana más adelante tú vas a tener cómo cambiar el algoritmo y vas a terminar poniendo publicidad, una que la paga el mismo candidato, otra que la paga la agrupación XYZ, otra que la paga mi prima, otra que la paga mi amiga, otra que la paga mi esposa, mis primos, etcétera, etcétera, y al final de cuentas no tengo cómo controlar. Estoy siendo transparente, entre comillas, pero esto recordemos que no es, la red social lo tomó no por las elecciones ecuatorianas. En el caso particular de Facebook, que fue el caso que tú mencionaste, fue directamente por todos los ataques que han sufrido en la elección del presidente Trump, en donde a través de toda esta data que los ecuatorianos entregamos a una red social, y digo entregamos porque llenamos absolutamente todo, ¿no? Número de teléfono, cédula, donde vivimos, ubicación GPS, absolutamente todos. Este análisis data, al final de cuentas, queda en manos de la red social o también queda en manos de los programadores. Entonces, mañana no es garantía de que te filtren esa información y resulta que tú en la puerta de tu casa recibas un paquete del candidato con tu propuesta, con tu voto. La red social lo que busca es transparentar un poco cuánto importante hubiese sido regular ese gasto electoral y que como no tienes cómo tú pidas un reporte mañana en una candidatura, cuánto realmente se gastó
y lo traduzco a programadores webs, lo que dicen los web managers, si tú lo quieres ver de alguna forma, el costo por clic. ¿Cuánto te costó el costo por clic y cuánto no te costó el costo por clic? Porque si tú quieres ser candidato, si tú compras en este momento costo por clic, te va a salir más barato que si lo compras en campaña. Sí, absolutamente. Y eso, quienes trabajan en una red social o quienes saben de redes sociales, directamente lo conocen o no. Perfecto, estimado Jorge. Bueno, para ir finalizando la entrevista, tengo dos consultas nada más. La penúltima es, ¿cuál es su opinión o qué cree si es saludable o no, por ejemplo, para un político el lanzar algunas veces ya su candidatura y que no llegue al curul? Por ejemplo, el caso de Lucio Gutiérrez, que va a ser su cuarta candidatura. Obviamente la primera la ganó en 2009, 2013 se postuló y ya va para su cuarta. Guillermo Lasso lo propio, 2013, 2017, va para 2021. Y así entre otros candidatos. Esto es saludable también para un partido político en sí, más que para el candidato, porque también se hablaría de que, bueno, es un candidato, se lo podrá decir viejo, pero la gente en estos momentos, desde su perspectiva, quiere gente nueva. En esa óptica, ¿se está perdiendo también los partidos políticos en tomar malas decisiones o cómo lo ve usted? Políticos, mi querido Sergio, todavía no entienden de esto y ahí es donde te decía, de donde contratas a gente externa, que no tengo absolutamente nada. Tengo muy buenos amigos que se dedican a la consultoría política, que son unos cracks, pero zapatero a su zapato, contrata a alguien que también sea parte del medio para que entienda. Todos los candidatos que tú has mencionado, o al menos los ejemplos que has puesto, y si revisamos la papeleta, ninguno de esos candidatos es joven, excepto la precandidata por el Partido Social Cristiano, joven entre comillas, ¿no? Que responda a una generación millennial. Pero ¿cómo le va a hablar a una persona de la tercera edad en algunos casos a un joven si no conoce cuáles son sus necesidades, si no conocen cómo se mueve, qué medios consume, qué es lo que hace, qué es lo que quiere y hacia dónde apunta él? Por ejemplo, los millennials hoy por hoy no quieren absolutamente, y está comprobado estadísticamente, que no quieren trabajar en relación de dependencia, que no quieren trabajar 8 horas en una oficina en 4 paredes. Prefieren trabajar desde la comodidad de su casa, desde un teléfono inteligente, y desde ese teléfono inteligente hacer lo que ellos quieran hacer. Desde escuchar música y estar trabajando, desde escuchar música y estando en clases, como hoy por hoy también la vía telemática lo tienen. Y los candidatos no entienden y no aprenden eso. A veces es sano, a veces no es sano, a veces te dicen, no, mira, pana, la tercera es la vencida, la cuarta es la vencida, pero ya lo habíamos visto a Álvaro Novoa, que iba por la sexta candidatura como tal. Y eso también se debe muchísimas veces a que o no trabajas en una estructuración de tu organización política para formar nuevas figuras, para formar nuevos cuadros que hagan este relevo generacional, y también porque a veces lo que te pesa es el cacicazgo del partido. Es decir, yo fundé el partido y como yo fundé el partido, yo decido quién va y quién no va, ¿no? Y sobre eso no pienso en qué es lo que quiere la ciudadanía, qué es lo mejor para los ciudadanos, qué es lo que me están pidiendo en este momento los ciudadanos. Y en la medida que los candidatos no entiendan eso, se van a seguir encontrando con sorpresas el día de las elecciones. ¿Y por qué te digo con sorpresas el día de las elecciones? Porque lo primero que en esta época electoral también abundan son encuestadoras, ¿no? Entonces dicen, Sergio, usted va primero en la encuesta, usted tiene todas las posibilidades para ganar, la encuesta le cuesta tanto, y tú estás bien confiado que eres el primero en ganarte. Y llega el día de las elecciones y resulta que nadie vota por ti, o que vota un porcentaje completamente diferente. Dices, ¿pero cómo? Pero si las encuestas me dicen esto, tienes que ver absolutamente todas las variables de la encuesta, a quiénes se las encuestaste, de qué forma se las encuestaste, en qué momento se las encuestaste, cuáles fueron las preguntas que armaste, cuál era el objetivo realmente que buscaba reconocer mañana o más adelante en la encuesta. Y yo lo citaba como, por ejemplo, después del 9 de octubre, si bien es cierto, salieron 2 nombres que estuvieron en la pelea por ser presidenciales. Te hablo expresamente de Leonidas Issa y de Martín Vargas, como tal. Antes del 9 de octubre, tú no conocías quién era Leonidas Issa, o la mayoría de los ecuatorianos no conocíamos quién era Leonidas Issa ni quién era Martín Vargas como tal. Después de este suceso, todos los ecuatorianos o la mayoría de ecuatorianos sabíamos quiénes eran, independientemente si estemos de acuerdo o no. Entonces, si yo mañana te digo, Sergio, tú estás, mira, la gente te conoce, es que es lo que la ciudadanía hoy por hoy está pidiendo. Y hoy el ciudadano, según las encuestas, no quiere a alguien joven en la presidencia.
experiencia y que alguien que realmente trabaje con sus problemas de empleo. Dentro de las dos aristas primero, el resto está seguridad, pero desde mi perspectiva la seguridad es percepción. No existe ciudad segura en el mundo, no existe garantía alguna de que no te vayan a robar. Para eso hay casos exitosos a nivel mundial en donde no es que no te roban, simplemente el sistema judicial, el sistema es muy fuerte, está muy fortalecido, que si tú delinques, pues obviamente la pena es muy fuerte y obviamente nadie quiere pasar preso como tal. Entonces, sobre esas cosas podemos ir trabajando mañana más adelante, de carácter fuerte. Entonces, creo que eso es lo que en algún momento con las relaciones políticas, y si tú estás mañana o más adelante en la función pública, tú vives en una permanente campaña, por más de que tú no quieras vivir en una campaña. Si tú eres autoridad electa, tú vives en una campaña 24/7 y tienes que entender que estás en campaña constante. Entonces pasa que llegas a la elección, te sientas, te olvidaste de tu equipo de base, te olvidaste de tu trabajo político que hiciste y te dedicas directamente, entre comillas, y también permanecer en campaña. Porque si te quieres candidatizar, vas a tener que tienes un alto porcentaje de aceptación, que tienes que trabajar absolutamente en cualquier cosa en pro y en beneficio de los y las ecuatorianos. Muy bien, estimado Jorge. Y bueno, para finalizar la última consulta, quiero preguntarle su opinión sobre justamente el binomio de Andrés Arauz y Rafael Correa. Bueno, Andrés Arauz oficializó que será candidato, las inscripciones obviamente serán desde el 18 de septiembre, pero Rafael Correa aún no acepta su candidatura. Sin embargo, Andrés Arauz ha manifestado o insiste en que Correa aceptaría su precandidatura a la vicepresidencia con mecanismos legales y constitucionales. La pregunta es, al confirmar o negar definitivamente la candidatura de Correa como vicepresidente, ¿crearía una polarización para incidir en la conformación de alianzas o no? Es probable, ¿no? Esas son una de las cosas, como te decía, al hacer estas reformas o estas modificaciones al código y a la ley o al reglamento electoral, te terminas olvidando que hay leyes supremas, ¿no? Es decir, el reglamento electoral no está por encima de la ley civil como tal. Y con un poder, tranquilamente, este candidato u otro pueden estar. Creo que el binomio es un binomio que, como lo cité en medios chilenos, busca ser congruente con este uso de darle espacio a nuevas personas, a nuevas figuras, hay que ver directamente cuál es la construcción de esta propuesta, porque no solamente tiene que ser una propuesta ideológica. Por ejemplo, yo no estoy y no comparto en lo que he escuchado hasta ahora del candidato presidencial de desdolarizar el país, o de buscar una moneda electrónica, o de sobregirar el Banco Central. Son cosas completamente gravísimas que no solamente por querer quedar bien ante la población y decirte voy a inyectarte dinero en tu bolsillo, mañana más adelante termines sobregirando más el Estado ecuatoriano que mi querido Cero no aguanta absolutamente ningún otro sobregiro más. Es importantísimo empezar a tener seguridad jurídica para que mañana más adelante el riesgo país baje, y si el riesgo país no baja, si yo voy a prestar plata afuera, al Fondo Monetario Internacional o a cualquier banca, el crédito no me sale a pagar la deuda externa como tal. Si tú no pagas la deuda externa, vas a default por el FMI como tal. Si vas a default por el FMI, tu riesgo país va a ser mucho más alto, y en esas mismas condiciones, mañana o más adelante, lo que vas a tener es que quien te quiera prestar la plata, quien te preste plata, te va a decir, Sergio, sí, mira, la tasa en el mercado está a tanto por ciento, por darte un número, a 5%, pero como tú estás en riesgo país, tienes riesgo de que no me pagues, yo te la voy a prestar al 15, al 10, al 9, al 7, en fin, que es dinero que al final de cuentas no lo paga el gobierno, lo pagamos todos, absolutamente. Porque esas mismas medidas, mañana o más adelante, para poder pagar esos créditos, yo voy a tener que ver de qué manera y de dónde le saco plata al Estado ecuatoriano y a los ecuatorianos para solventar aquellos gastos. Entonces, va a existir una polarización, como te digo, hasta ahora, que es lo que he venido viendo, cómo se han comportado directamente los candidatos, pero que no creo que realmente sea sano para el país en este momento, mi querido Sergio. Y el llamado mayor o el llamado supremo, ya para cerrar un poco también mi intervención, es a que
ciudadanos seamos corresponsables de esto, ¿no? Independientemente si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con un candidato, entendamos que de nosotros depende poner autoridades. Y el poner autoridades implica responsabilidad con quién yo voy a poner en ese voto o no. Porque si no, mañana no es dable que nadie vaya a votar o no es dable que yo me ausente a votar, porque ese es otro dato que me olvidé de comentarte que nadie ha dicho, que por ejemplo en la elección pasada el 40% de los votantes fueron quienes terminaron poniendo autoridades, porque hubo un 60% de ausentismo en las votaciones, que nadie absolutamente habló de aquello. Entonces no nos podemos arriesgar a eso. Los ciudadanos ecuatorianos tenemos que ser corresponsables de lo que pasa en cada uno de nuestros sectores, en el económico, en el político, en el social, y tenemos que intervenir, tenemos que entender que la política es el vehículo para mejorar la vida de todos. Y que a la medida que nos alejemos de la política para decir, yo no me meto en la política porque la política está sucia, porque la política no me gusta, porque la política es esto o lo otro, mañana más adelante seguiremos teniendo una calidad de gobernantes completamente malos, que no sirvan o que no sepan para qué están sentados en un curul, en un espacio, y nos permitan y nos den leyes que realmente favorezcan a todos o para todos, y que ellos entiendan también de que para beneficio de todos los ecuatorianos, no de un grupo pequeño, mi querido Sergio. Entonces, creo que ese binomio va a terminar polarizando el tema. Van a esperar hasta el 15 de septiembre, porque sorpresivamente también el 3 de septiembre ya está la audiencia de casación del expresidente Rafael Correa, y sin duda alguna pues van a tener que esperar hasta el último de los días para ver a quién va o no. Estoy seguro y estoy convencido que tienen un plan B, tienen un plan C, en caso de que no vaya Rafael, tienen completamente claro cuál va a ser el discurso, de tal manera que Rafael Correa siga inmiscuido en la política ecuatoriana, ya sea desde afuera, como un actor vía Twitter, o ya sea desde dentro como un candidato como tal. En este caso puede ser vicepresidente, pero también está la posibilidad de que él venir en el Ecuador y que simplemente al tener embajada lo más cercano donde él esté, eso es territorio ecuatoriano. Y eso es algo que nuestras autoridades no entienden que puede hacerse a través de ese mismo mecanismo, mi querido Sergio. Por supuesto, estimado Jorge, en este último punto, en los dos últimos puntos que mencionó sobre la corresponsabilidad y sobre el partido político pues, que maneja también con Rafael Correa, totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar. Muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que ha sido un gusto, estimado Jorge. Le mando un fuerte abrazo hasta Guayaquil, esperando conversar también en una próxima ocasión y bueno, esperar que lo mejor venga para nuestro país, ¿no?